vamos a iniciar aquí, respetables amigos, una charla más sobre estas que llevamos con el pizarrón al estilo del profe. Y una de las cosas importantes aquí es que vamos a hablar de algo que se ha mencionado mucho. ¿AMLO en realidad es un estadista o no lo es? Esto es lo que se busca, es si es este señor que está aquí ahorita como presidente de la República Mexicana es estadista y qué diferencia hay con otros que son presidentes de los distintos países de Latinoamérica y del mundo, qué diferencia hay de él con otros para que sean estadistas. Y la respuesta aquí es muy, en apariencia, para los que estamos metidos en el análisis de este tipo de sistemas, de gobierno, de modos de producción, de los gobiernos de los países, de las distintas formas que le llaman democracia, de las distintas formas de gobierno que no se consideran democracias, sino que también les dicen dictaduras. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno se refiere a este tipo de situaciones, porque a veces nos resulta fácil decir que tal o cual es una dictadura o tal o cual es una democracia, y nosotros nos preguntamos cómo que es democracia y tiene estos fallos, etcétera, ¿no? Es decir, a veces es muy fácil para mucha gente hablar así nomás por encima, pero no se da cuenta de la profundidad de lo que a veces se está diciendo por la falta de conocimiento o porque lo dice por cuestiones de meros intereses, que también esa es la situación. Entonces aquí, para poder entender la ciencia política, que en realidad sí es una ciencia, hay que hacer una serie de investigaciones y una serie de observaciones para este caso sobre gobiernos que en la práctica no tienen nada que ver con la teoría y sucesivamente, ¿no? Entonces, hay tantas formas de ver la democracia como tantos pueblos que quieran sentirse a gusto con lo que eligen o lo que no eligen, o con lo que están a gusto, pues en este caso. Entonces, por eso es muy relativo cuando a veces se lanzan ciertas definiciones sobre aspectos como la democracia, como el Estado, como la justicia y ese tipo de situaciones donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque el idioma es muy importante y muy trascendente en cada país donde se pueda revisar lo que estoy diciendo. Pudieran tener su visión totalmente distinta que ni siquiera uno imagina. ¿Por qué? Porque hasta el idioma de cada pueblo es un sentido ideológico. Luego platicaremos eso, por qué tiene tanta importancia el idioma y por qué estamos haciendo tanto daño al idioma con quererlo cambiar en cuanto a sus funciones. Pero bueno, vamos a ver una de las situaciones muy importantes. Primero tenemos que partir de la esencia, hablando del idioma. ¿Qué quiere decir Estado? Estado. ¿Es lo mismo Estado que nación? ¿Sí? Y quiere decir lo mismo que país. Quiere decir lo mismo que, podríamos decir, república o una democracia. No nos metamos en este tipo de cosas. Lo que viene siendo Estado, lo que viene siendo nación y lo que viene siendo país. Vamos a empezar por la parte inferior, que es la más natural de todas, ¿no? Porque hay una situación. Cuando nosotros hablamos de país, respetables amigos, vamos a ponerle bien verde, estamos refiriéndonos a algo prácticamente natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos vamos nosotros a ver, por ejemplo, el desierto, aquí donde vivimos nosotros, que es en Mexicali, Baja California, un desierto que le han mal llamado valle, y que enseguida tenemos otro desierto que malamente le han llamado Valle Imperial. Entonces el Valle Mexicali y el Valle Imperial, lo que viene siendo San Luis Río Colorado, que es un desierto plano, si ustedes quieran, lo que sea, pero San Luis no es ningún valle, es un desierto. Y Yuma también es un desierto, que están planos, sí, pero eso no quiere decir que sean valles. Ya le dijimos, valles que está rodeado de cerros y que es una planicie, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que en este caso no hay ningún valle. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que es un estado, vamos a decir, o es un desierto. Es el gran desierto de Sonora. Y todo ese gran desierto de Sonora, cuyas características son muy similares, varían de zona en zona, pero siguen siendo lo mismo, es un país.
bióticamente es un país, es decir, en el ámbito de la vida, la flora, la fauna y todo lo demás, nos lo hace convertirse en un país. Eso quiere decir territorialmente hablando, por eso decimos que es algo natural. Es decir, es, en este caso, en el sentido estricto, es territorio, ¿sí? ¿Estamos ahí? Muy bien, que tiene ciertas características. Entonces la gente que vive en la zona del desierto vive así, el que vive en las montañas vive asado, etc. Son algo de una característica natural. Pero México es un país donde tiene un montón de países. Es decir, es un conglomerado de países en uno solo que políticamente, ahora sí, vamos a esto, políticamente, para la política es un país que se llama México, o que se llama Argentina, Brasil, o lo que ustedes quieran. En donde ustedes lo quieran ubicar, se va a llamar así, ¿no? Políticamente, etcétera. Ya nos enteramos de que es un país, es un país. Cuando ese país tiene o tenga las características que tenga, pero básicamente tiene leyes propias, estamos hablando que tiene un sistema de gobierno, que tiene una forma de reconocimiento de sus gentes naturales como propios de ese país, etc. Entonces ya estamos hablando de una nación que tiene una representación, que tiene leyes, que tiene una cultura. Entonces ya aquí estamos hablando precisamente de cultura, ¿no? Una cultura en general, idioma, etcétera, 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 características afines, música, bailes, cerámica, religión, toda una serie de características que los identifican como tales. Estamos hablando de una nación, ¿sí? Eres de la nación mexicana, o sea, de todo lo que representa este país lleno de cosas importantes. Pero cuando ya estamos hablando en sí de las instituciones, en este caso gubernamentales, estamos hablando precisamente de lo que pudiera ser la estructura, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de un Estado, es decir, de una estructura que se conforma por una serie de circunstancias que básicamente provienen, por qué no decirlo, su estructura de gobierno y todo eso provienen de una sola ley, se llama Constitución. Habitualmente tiene una Constitución que es la ley de leyes, la que dice cómo va a estar organizado el país. Entonces estamos hablando de una estructura que está en leyes y que está en los hechos. Entonces estamos hablando del Estado mexicano, estamos hablando de la nación mexicana como cultura, como todo lo que ya dijimos. Como si se fijan, son distintas cosas, ¿no? Este es el Estado formal, que tiene forma. Este sería el Estado que sentimos, que es en este caso la cultura, y este es el Estado en el que vivimos, ¿sí? En el que nos gusta vivir porque nos acomodamos a donde nos guste más. Entonces, si se puede dar cuenta, es toda una situación muy interesante en 3 palabras. Por eso la importancia del idioma, respetables amigos, y cuidar este tipo de situaciones. Pero bueno, cuando nosotros estamos pensando en todo esto, todo lo podemos ubicar tanto en un lado como en otro, como se puede dar cuenta. No hay ningún problema si en el ámbito de la nación ubicas el término de estado de estructura, o en el término de los conceptos de país lo ubicas en nación, y también en país y ubicas los 2 anteriores. No hay ningún problema. Por eso a veces se confunden, pero si nos damos cuenta, cada uno tiene sus características, y es muy interesante también el que nosotros podamos decir, no, pues yo pertenezco a la nación mexicana, ¿no? O sea, o en este caso, por decir algo, a mi país que es México, pero en realidad me siento latinoamericano, porque hablo español y porque me identifico con las hermosas culturas de otros de nuestros países hermanos, como Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, por ejemplo, Ecuador, no sé, Perú, Nicaragua, Honduras, Panamá. Es decir, me siento identificado con todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de nuestras raíces y es parte de nuestra gente. Ojo, entonces eso es muy importante porque la gran nación latinoamericana la sentimos como si fuera nuestro país, como si fuera una sola nación y como si fuera un solo estado. Bueno, y entonces aquí nosotros nos ubicamos en por qué es importante lo que está ocurriendo. Ahora bien, que en este caso, bajo ese orden de ideas,
nace una persona que particularmente tiene esa estructura en especial en la cabezota, ¿sí?, que lo hace ser estadista. ¿Qué quiere decir? A diferencia de un presidente común y corriente, de tantos que ha habido, ¿y qué quiere decir un estadista? ¿Quiénes de los países, de los presidentes o dirigentes de los países a nivel mundial son realmente estadistas? Hay que preguntarnos sobre esta situación, porque es muy fácil decir, pues ya se le cumplieron los 3, 4, 6, 7 años de gobierno a tal o cual presidente y no hizo nada. O sea, realmente, pues sí, logró algunas cosas, pero de todas las expectativas, nada de eso se logró realmente. Pudo haber hecho más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le sucede? No, es que no todo ser humano que llega a las dirigencias de los países necesariamente es un estadista. Y eso hay que considerarlo porque es en esencia el trabajo que tenemos que observar siempre, respetables amigos. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un estadista y un primer ministro, un presidente de un país, etcétera, etcétera? Y se habla de muchísimos, incluso en muchas ocasiones se dice, Winston Churchill era un estadista. No, por supuesto que desde luego que no era. Era un primer ministro muy aventado, etcétera, etcétera, pero tiene sus prietitos y no tenía ninguna propuesta de Estado. Ah, ¿verdad? Estamos empezando, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablábamos de que era oposición, por ejemplo, aquí en los temas que llevamos visto y hemos hecho otros tipos de cursos para decir esta situación, hablamos habitualmente de lo que es un país, de lo que son los dirigentes, las características, los sistemas de gobierno y todas ese tipo de circunstancias, pero pocas veces se puede entender qué es un estadista, damas y caballeros. Yo creo que ustedes ya van sacando en conclusión sobre esto porque seguramente tendrán sus opiniones que espero me las dejen aquí, porque es importante hablar y también nos digan sobre qué aspecto les interesa ahondar más en este tipo de charlas cortitas. Miren, cuando estamos hablando entonces... Cuando estamos hablando de los partidos políticos, cuando hablamos de los partidos políticos, decimos que un partido político es una ideología, ¿sí? Una ideología, o sea, una tendencia política entre la izquierda y la derecha y el centro, ¿no? O sea, vamos a hablar de esta manera, izquierda y derecha, ¿no? Y en este caso el centro, que se supone que ni es ni un lado ni para otro, o es ambos, ¿no? Que lo correcto sería, independientemente de la ideología que tengas, aquí hay una situación, independientemente de la ideología que tenga un partido político, esa ideología le va a dar prácticamente lo siguiente, un proyecto de nación. ¿Estamos? Y cuando estamos hablando de un proyecto de nación, ojo, una ideología se convierte en un proyecto de nación exclusivamente para el país en donde se está aplicando. No sé si nos vamos entendiendo. Es una ideología, es un proyecto de nación exclusivo para el país. Es decir, yo si fuera estadista, por decir algo, digo que si hiciera un partido político, no estadista, un partido político para Chile, obviamente no sería a pesar de que fuera la misma ideología, no sería igual que un proyecto para un hermano que tiene ahí un lado que se llama Argentina. No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque Chile tiene una realidad y Argentina tiene otra. Y si nos vamos a Nicaragua va a tener otra, y si nos vamos a Cuba va a tener otra, y si nos vamos a México tiene otra totalmente distinta. Y sí que podemos adorar a Colombia, pero Colombia tiene otra visión de las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, su realidad es distinta, pero también hay algo que nos caracteriza como pueblos, países, de lo que le estaba diciendo hace rato, es la idiosincrasia. Es decir, la manera de sentir al país, como les decía hace rato, que no lo siente lo mismo el uno que el otro, aunque se sienta orgulloso de su propio país, porque la idiosincrasia te habla de lo que es ese pueblo. Ya que hablamos ahorita del ejemplo de Colombia, usted ha visto cómo en Colombia se hablan de tú tienen a la gente que le tienen respeto y le hablan de usted a las personas que le tienen confianza.
que sería totalmente contrario a lo que nosotros hacemos en México y en otros países, ¿no? Entonces, eso es parte de la idiosincrasia y del sentirse colombiano. Bueno, es la misma caso de otros países que tienen características muy curiosas, ¿no? Que a nosotros nos resultan curiosas, pero es parte de su idiosincrasia, que nada tiene que ver con la ideología, ¿no? Sino la ideología de tendencia izquierda-derecha nada tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. Cada uno tiene su manera de ver, o como dijeran por ahí, cada quien tiene su técnica de cómo matar las pulgas, ¿verdad? Bueno, es la misma situación. Entonces, un partido político tiene una ideología que lo adapta precisamente al proyecto de nación. Ese es precisamente una obligatoriedad para conformar un partido político, es que tiene que tener un proyecto de nación. Si no tiene proyecto de nación y una tendencia ideológica, no es partido político, ¿no? Ya les decía, es un grupo de gente que tiene intereses de llegar al poder porque no tiene buenas intenciones para llegar al poder. Así de sencillo, no hay que buscarle muchas piezas al gato. Pero bueno, en esta orden de ideas, respetables amigos, una nación, necesita de todos sus hijos para poder hacer las cosas bien. Y para eso nace precisamente el hecho de que cada partido es que cuando llegue al poder tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y aquí está mi proyecto y se va a desarrollar así. Pero si el partido político no lo tiene, pues entonces ya entra en discusión si es o no partido político y si es bueno para la nación. Y no importa las aparentes buenas intenciones. Ya les dije la vez pasada, si usted llega a un candidato y le dice que trae propuestas, no, espérame, si representas a un partido político, tú no traes propuestas. Tú debes de apoyar el proyecto de nación de tu partido político. Y a veces muchos de los candidatos solitos se evidencian que ni siquiera conocen ni la ideología ni el proyecto de nación de su propio partido. O a lo mejor su propio partido no tiene ni siquiera proyecto de nación. Entonces es una gavilla de rufianes que quieren tener acceso al poder. ¿A cambio de qué? Pues nada. No nos están ofertando nada, porque esta es la oferta más importante. Si no tienen un proyecto de nación, no tienen nada que ofertar. Bueno, lo más interesante es que ahora vamos a ver qué es en todo caso un estadista. Y un estadista, respetables amigos, no es otra cosa más que un personaje con una mente preclara y clara y de aspecto prístino en función de lo que quiere de ese país. Entonces, cuando una persona para poder ser estadista, en este caso vamos a ponerlo aquí, para ser estadista, tiene que tener un proyecto claro, clarísimo, concreto, conciso y directo, así sin batallar. Es una persona que tiene un proyecto de Estado. Así de sencillo, aunque suene redundante, de Estado. ¿Qué quiere decir? Que si viene un teórico, su servidor, por ejemplo, sería estadista si yo tuviera un proyecto de Estado. Es decir, el Estado mexicano tiene que hacer todas estas cosas, todas estas condiciones. Y con la regla que me pinten, yo lo voy a armar así. Porque es el Estado óptimo, es el Estado ideal, es el Estado que le conviene a las mayorías. Entonces, bajo ese orden de ideas, damas y caballeros, te pongan las dificultades que te pongan, las que pongan, yo tengo que lograr precisamente ese proyecto de Estado. Es decir, es mi proyecto y lo voy a llevar a cabo. Y aquí, concluyendo, AMLO es estadista, por supuesto que desde luego que sí. En el momento en que los partidos que estaban con él, si ustedes lo recuerdan originalmente, ¿quiénes eran los partidos que lo estaban sustentando originalmente, que lo seguían? ¿Sí? Teníamos al PRD, ¿sí? El partido Movimiento Ciudadano, que gracias a López Obrador se quitó el nombre de Convergencia y se convirtió en Movimiento Ciudadano. Y dices, ¿pero por qué? Porque había un movimiento de reconstrucción, de regeneración nacional, ¿no? Ah, qué raro, ¿verdad? Y luego ahí apareció el Partido Verde Ecologista de México.
discúlpenme, aquí ya me equivoqué. El Partido del Trabajo, ¿sí? El PT, eran los tres partidos que lo apoyaban. Pero cuando López Obrador, después del 2012, cuando, entre comillas, gana Peña Nieto, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, es más, aquí los tenemos para que no se vayan a confundir. Les borro aquí, nomás se lo voy a dejar en esta situación. Bueno, aquí, hasta eso que estaba bien. Les puedo poner aquí, en este caso, lo que viene siendo el PRD. Ajá, aquí, PRD, ¿no? Qué feo me quedó. No me gusta que se vea tan feo. Bueno, lo quitamos nada más que eso. Lo volvemos a poner. Tenemos de colores PRD. Punto, ¿no? El otro fue así. No lo tengo aquí. Bueno, déjenme ver si tengo uno que se vea más clarito. Y ponemos aquí el Movimiento Ciudadano, que debiera de ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Debería de ser naranja, pero no me salió tan naranja, ¿no? Parece que el PT está más naranja que este Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, el asunto, respetables amigos, aquí es que me dicen particularmente, y el PT, que eran los tres partidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando López Obrador se dio cuenta que estos inmediatamente después de la entrada de Peña Nieto a la presidencia, ellos se fueron a conformar la parte mover a México, ¿no? Y entonces, que era el pacto, ¿sí? Por México. Pues entonces, López Obrador dijo, pues ya estuvo, ¿no? Entonces, prácticamente volvemos a caer en esta situación. De repente llega el momento en que tenían una agrupación que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí? Entonces, Morena. Entonces, lo que era una agrupación o un grupo de presión o lo que ustedes quieran, que corresponde a la ideología y a la idiosincrasia, las dos cosas del pueblo mexicano, entonces, y que es establecida precisamente con los ideales preclaros que tiene López Obrador en cuanto a su proyecto de nación. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que este partido de repente, ¡pum!, ¿no?, se convierte en partido político e inmediatamente empieza a crecer. ¿Pero quién lo hizo? Un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que está sucediendo es que en la actualidad, por muchos brincos y saltos que le estén dando al presidente en función de las características legales, legaloides y demás, que luego hablaremos de esta importancia que tienen el gobierno alterno que tenemos en México, lamentablemente, para no dejarlo trabajar, aún a pesar de todas esas artimañas, subterfugios, vamos a decir, trastupijes y demás que le quieren poner para que no avance, ¿sí? Todas estas cosas los ha tenido que brincar todo tipo de obstáculos para poder llegar a fundamentar su proyecto de nación. Y su proyecto de nación es algo muy simple y muy sencillo, pero tiene toda la estructura aquí, mentalmente. ¿De qué se trata? De demostrar que este país es una maravilla si se maneja sin corrupción. O dicho de otra manera, si no hay corrupción, cualquier país puede avanzar, y ese es el problema que pone en riesgo no solo a los mexicanos que se oponen a él, no solo a los oponentes, porque no tenemos oposición, no solo a los oponentes, sino a los grandes organismos internacionales. Dicho de otra manera, un estadista pone a temblar precisamente a los organismos que habitualmente medran de los países que se han debatido básicamente en el ámbito de la corrupción. Entonces, finalmente, ¿por qué si es un estadista Andrés Manuel López Obrador? Porque tiene un proyecto muy claro de nación, específica y especialmente para el pueblo mexicano, porque lo conoce tanto en su idiosincrasia como en sus luchas, en sus anhelos y en todo lo demás, porque lo ha caminado casi de palmo a palmo. Este país lo conoce muy bien, y lo real es que ha creado un proyecto de nación que corresponde
a lo que el México que él ha palpado necesita. Entonces, ¿es un estadista? Lo es. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando tienes un estadista no quieres que se vaya del poder. Y les voy a decir una cosa, tantito. Seremos muy tontos si no aprovechamos esta situación y esta coyuntura y lo aprovechamos aunque sea unos cuantos años más. ¿Por qué? Porque esto ha venido ocurriendo en otros países. Y si no, observen ustedes, ¿qué ha pasado con Vladimir Putin? Que después de la Unión Soviética y el fracaso supuestamente entre comillas, hoy se levanta la Rusia como que si fuera precisamente la Unión Soviética, pero mucho más poderosa gracias a las manos de un hombre chaparrito que se llama Vladimir Putin. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué está allí? ¿Por qué tiene tantos años? Porque el pueblo ruso necesita a alguien así y nosotros necesitamos algo así. ¿Y qué está pasando con China? ¿Por qué reeligen por tercera ocasión a Xi Jinping? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está haciendo lo que hacía falta que se hiciera. ¿Por qué Alemania está en bancarrota ahora que ya no está Angela Merkel, que duró más de 14 años? Y simple y sencillamente está allí y todo el mundo quisiera que regresara, pero los partidos o las características no le permiten, las leyes no lo permiten, aunque ella no está tan bien de salud como se requiriera. Pero lo cierto es que estamos hablando de una estadista, estamos hablando de estadistas, cosa que no tienen los demás países. Habrá alguno que pinte su raya y que haga las cosas muy bien. Y en este orden de idea no tenemos mucho de qué escoger. Y Lula no nos ha demostrado que es un estadista, nos ha demostrado que es alguien serio, importante, pero no nos ha demostrado hasta ahorita ser un estadista. Y el que sí nos está mostrando esa posibilidad va a ser Gustavo Petro. Y eso es muy interesante, respetables amigos. ¿Por qué? Porque aún así los países necesitan este tipo de cosas. Pero ojo, no lo pueden hacer solo. No pueden hacerlo solo. No los podemos dejar solos, porque si los dejamos solos, los mandamos al cadalso, dado que los intereses son grandísimos. Y bueno, ya hablaremos de esa parte. Pero entonces, regresando al principio, ¿AMLO es un estadista? La respuesta es: lo es.